cambiado el cine mexicano. Es buen cine. O sea, era buen cineasta. O sea, sus encuadres son buenos, tienen mucha fuerza. O sea, no está filmando apostándole a que la situación sea la que salve la película, sino que tiene momentos muy hermosos. Incluso en los momentos que tendrían que ser dolorosos, son dolorosos y bellos al mismo tiempo, ¿no? O sea, había una verdadera estética. En eso sí yo siento que supera a Buñuel. Buñuel era muy plano en sus presentaciones, ¿no? Era muy convencional. Él sí dejaba que fuera la historia la que fuera armando más o menos las situaciones, ¿no? En el caso de Jodorowsky, ahí sí tenemos un cuate con una propuesta estética mucho más armada. Sabe usar la música, ¿no? Sabe usar los diálogos, sabe usar los gritos, sabe usar el blanco y negro, ¿no? Tiene un excelente camarógrafo que es Rafael Corquidi, que va a ser realmente el que le salve muchas situaciones, ¿no? O el que acabe armando la película. Jodorowsky generaba mucha violencia, pero generaba una violencia intelectual. Te trastocaba, te movía, ¿sí? Te hacía reflexionar, pensar. Entonces, en el fondo, fue un niño travieso, ¿sí? Y provocativo como son los niños. Pero bueno, con consecuencias mayores, porque eso no era personal, era público. Pero pues a la gente sí como que le provocaba algo, porque algo de inconsciente les entraba, no a todo el público, pero sí a algunos les afectaba inconscientemente, ¿no? Yo me las arreglé para hacer lo que quería. No me dejé vencer. Nunca me dejé vencer. Seguí. Fando y Lis, Alejandro Jodorowsky, México 1968. Sinopsis. Fando y Lis son dos jóvenes que buscan en una ciudad maravillosa llamada Tar, que puede simbolizar lo que el espectador desee: la felicidad, Dios, la realización sexual. Contexto internacional. En el nuevo cine latinoamericano presenta la denuncia de situaciones injustas, el afán testimonial y conciliador, el fenómeno del debate y participación popular en un cine capaz de reunir clandestinamente grupos de personas que no aceptaban su falta de libertad en la sociedad en que vivían, un cine que defendía a las minorías étnicas. Pero algunas obras llegaron a destacar por su compromiso ético, como La hora de los hornos, de 1966, de Solana Siguetino, en Argentina, la ya mencionada Dios y el diablo, en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha, o Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos, en Brasil. En Colombia y en otros países se va a dar un cine independiente. En Uruguay, El Chacal de Nueventongo, de Miguel Itín, Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, en Chile. Se trataba de un cine necesario, pero efímero. Este cine independiente, no obstante, tenía claros planteamientos formales, una concepción del cine que apuntaba hacia una revolución completamente del lenguaje cinematográfico. Aparte del contexto latinoamericano, podemos mencionar el paradigma de un nuevo cine. Todas estas reflexiones nos pueden permitir establecer las claves para el paradigma que buscamos, siempre situarnos en el espacio temporal de la década de los 60 y la década de los 70. En primer lugar, un cine latinoamericano que tendría que ser necesariamente un cine de intervención. Su utilidad revolucionaria no podía cuestionarse y esa es su función primaria, incluso excluyente. En un segundo lugar, los filmes tendrían que estar ligados al combate, a la agitación. Surgirían en específico y ligados a las fuerzas de tensión en él como para el proceso posterior de exhibición, que requiere de formatos, circuitos alternativos y un espectador más crítico y consciente. De pronto, moviendo la manito se le empieza a ir a uno y el personaje comienza a existir y el alma se le sale a uno por las manos. Uno se queda como un vacío viendo personajes que se mueven, ¿no? Ahí, gracias a las marionetas, entré a la universidad a estudiar filosofía, me puse filósofo. Y después de las marionetas pasé al teatro, y de ahí al teatro mudo, y ahí creé la pantomima. Y ahí fui avanzando en esta desesperación de encontrar la poesía en el acto y no en la palabra. Marinetti, en su manifiesto del futurismo, dijo algo genial, dijo: la poesía es un acto y se escribe con velocidad. Pero no decía velocidad de la mano, sino ir en un automóvil a 200 a la hora.
Entonces yo traté de crear el acto poético. Eso fue lo que más me marcó a través de todo este mundo, ¿no? Ya, Bueno, así comencé. vamos a hablar un poco, antes de hablar de tus películas, de tu experiencia teatral y concretamente de la llamada experiencia pánica. El Pánico fue una creación tuya con Fernando Arrabal y Topor. Sí. Tuvo lugar en París en los años 60. Mucha gente lo considera la última gran aventura de la vanguardia en literatura y en teatro. Tú escribiste incluso algunos textos teóricos, Sí. Filosofía y pollo frito, sacar al teatro fuera del teatro. Háblanos, lo has contado muchas veces, pero cuéntanos un poco la experiencia pánica en Mira, los años 60. hay algo que nunca he contado, que es la Tenemos vergüenza, una primicia. la vergüenza de Topor y de Arrabal, eso de la fundación del Pánico. Siempre se dice que el Pánico se fundó en el Café de la Paix, el Café de la Paz en París, que es un café al lado de la ópera muy elegante, donde iba Gurdjieff a tomar café y cosas así. Pero en realidad fundamos el Pánico en una cabaret de striptease, ¿cierto? Que se llama, ni me acuerdo el nombre, pero un cabaret de striptease que estaba haciendo escándalo porque The Crazy Horse Saloon, Ah, hombre, sí. allí lo fundamos, porque estaba haciendo escándalo una striptease que se llama Lili von Paraboom, que era una striptease alemana que hacía un striptease disfrazada de soldado alemán, nazi. Entonces iba quitando todos los elementos del soldado alemán, del SS negro, se iba quitando con el erotismo, y al final en el sexo le quedaba una cruz gamada. Y entonces formó un escándalo en París espantoso, ¿no? Todos los intelectuales protestaron. Ya. Y ahí fuimos a fundar el Pánico en lo vergonzoso, ¿entiendes? Yo siempre creí que el material del arte no es ni lo universitario, ni lo aceptado, ni los valores ya alabados por todo el mundo. Yo encuentro que el material del arte es lo despreciado. Todo aquello que se desprecia es como el fango donde puede crecer el arte, ¿ya? Entonces, en esa época yo había hecho 100 obras de teatro, pero ya estaba cansado del edificio teatro, porque el edificio teatro tiene una arquitectura, sea en círculo, sea en medio círculo, sea en cubo, que cambia la expresión depende del espacio. Entonces me ocurrió a mí en esa época que había que sacar al actor de un espacio dado. También había que sacar al actor de la repetición. Me parecía que lo esencial del arte y que lo separa del cine es que hay accidentes. Estalla una lámpara, un actor está enfermo, cojea, se cae, se le olvida algo. Siempre hay un peligro en el teatro. Entonces, y me parecía que esa era la esencia del teatro, lo efímero, lo que no dura. De todas maneras el teatro no dura. Ya. Dura el texto, pero el teatro en sí no dura, no se va. En esa época no había video que lo inmortalizara, ¿no? Entonces dije, puesto que el teatro vamos a su esencia, es efímero, vamos a su esencia, inventé, antes del happening americano, inventé los efímeros, que era subirse en una escena y crear espectáculos que no se repitieran jamás. Es decir, quemé un piano en escena, con gran pánico los espectadores, tiré serpientes al público. ¿Qué no hice? ¿No? Invité una espectadora a que yo le pudiera bajar los calzones y darle una de palmadas feroces hasta que se enamorara de mí. ¿Se etcétera. enamoró? Claro. Claro, y tuve 3 hijos con ella. Entonces, así eran los efímeros, ¿no? Entonces llegué a París en esa época, había hecho Fanduilis de Arrabal, había hecho una película sobre ese tema, me había encantado esa obra, Fanduilis de Arrabal, y Arrabal conocía a Topor, que era un dibujante magnífico, feroz, tremendo, humor negro. Nos propusimos crear un grupo que no existiera, el que fuera efímero, que no existiera en el sentido de que íbamos a decir todos que nuestra obra era pánica sin nunca definir lo que era el pánico. Nos dimos el derecho de dar un premio pánico a quien quisiéramos. Por ejemplo, y como yo soy pánico, a ustedes les doy el premio pánico de la mejor entrevista, por ejemplo. No, les doy un premio cuando quiero. Yo viví mi vida dando premios pánicos, ¿no? Y no, era para siempre. Cuando uno era pánico no podía renunciar, aunque renunciara seguía siendo pánico. Cualquier obra se debía decir obra pánica. Arrabal escribió teatro pánico, yo puse producciones pánicas en el topo. Nunca existió ese movimiento. Queríamos burlarnos de la cultura. Decíamos que la cultura era idiota.
Idiota en el sentido de griego, es decir, ser idiota es no pertenecer a la sociedad. Es ser idiota, ¿no? Contexto nacional. En el caso del cine mexicano es de destacar el filme del director chileno Alejandro Jodorowsky, de su filme Fanduilis. Se va a escribir en un cine plenamente moderno y que va a conseguir un insospechado éxito en Estados Unidos y en México. Es un film profundamente antinarrativo que va a criticar a la burguesía y a las formas de gobierno que existían en México, en especial el mandato de Díaz Ordaz en esta película cargada de erotismo y de nuevos elementos que eran antes muy difíciles de concebir en el cine mexicano, como son los desnudos femeninos y los desnudos más. Y hay que reconocer lo que uno no es. Pues yo inmediatamente reconocí que no era el mismo genial, era muy bueno, pero no era genio como este, pero reconocí que era más inteligente que el otro y hice mi vida. Te vas a México, te vienes a México, Sí. emigras a México para fundar una compañía de mimos. Bueno, al comienzo llegué con Marceau Ajá. y di un curso. Y entonces le gustó mucho a la gente y a Salvador Novo. Oye, los mexicanos, yo me acuerdo los epítetos que le ponían, los sobrenombres que le ponían a Salvador Novo diciendo que era homosexual, lo llamaban Nalgador Sobo. O como tenía un peluquín rojo, le decían Capeluquita Roja. Cosas así, pero era un poetazo maravilloso, un ser delicadísimo, y él es el que me trajo a México, me dio un puesto en Bellas Artes de profesor de mimo en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí me quedé en México. Y es donde empiezas por montar obras del teatro del absurdo, ¿no? Que era lo que estaba en boga, Beckett, No Ionesco. estaba en boga en México, si cuando monté Beckett, que después tuvo el premio Nobel, me trataron de perro. No me digas. Sí, de perro. Perro. Perro degenerado. Así me trataron los periódicos. ¿Beckett? En México, sí, Beckett. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no lo entendían. No lo conocían para nada, pues el teatro de vanguardia lo creí yo. Oye, Lo único que ¿sí? conocían eran unas cositas así, poquito cursi de poesía en voz alta. Bastante cursi, ¿no? Sí. Esta cosa de Y yo recitar llegué a poemas hacer en voz alta. Fin de partida, donde los abuelos estaban en unos tarros de basura, el otro era un paralítico en una silla de ruedas que escupía en el suelo, y con un criado que no entendían nada. Venían 6 personas, de las cuales apenas salían los abuelos, los tarros de basura, se iban 3. En Arcos Caracol. En Arcos, se iban. Pero yo seguí. Yo vi tu teatro allí, o sea, yo creo que fue el teatro, el primer teatro de vanguardia efectivamente que vi. Claro, yo hice, que vi en la vida. ¿Cuál fue mi revolución? Dije, en México no hay más de 3.000 espectadores para teatro. Entonces, aquí no voy a hacer basurto, no voy a hacer comercial, voy a hacer teatro para poco público. ¿Y ya? ¿Qué Entonces, fueron los efímeros pánicos? bueno, cuando ya hice todas las obras de teatro, hice las obras de todo esto, me di cuenta que la obra de teatro no es para... El teatro era recitado. Ancira me decía, el cómico que se sabe el texto ya es gran cómico. Aprenderse una obra de memoria y recitarla. Era teatro de voz, recitado López Tarso, recitaba. El teatro del recitado. Yo dije, el actor no es lo que recita, ese es el autor. ¿Qué tiene de genio el actor? Lo que tiene de genio es su cuerpo, su voz, lo que hace, su grito, pero no está repitiendo como loro un texto. Y además tratan de que siempre sea igual el teatro. Y el teatro vale por los accidentes que él tiene. El teatro siempre cambia. Entonces vamos a hacer un teatro donde nada se repita. Entonces, si nada se repite, vamos a poder usar jalea, huevos que se quiebran, humo, fuego, destrozo de trajes, muchas cosas, y vamos a hacer un efímero. Un efímero, un happening. Todavía no había el happening en Estados Unidos. Ajá. Era el efímero. Ajá. En la televisión mexicana yo quebré un piano Sí. con un mazo, mucho antes del happening. ¿Por qué el pánico? ¿Por qué el pánico era Porque yo había importante? el pánico, yo había hecho un grupo, yo fui al surrealismo con Bretón, y ahí conocí a Raval y Topor, dibujantes, y no estábamos satisfechos porque el surrealismo ya se había burguesado, era pura política sobre Trotsky, y Bretón no le gustaba la ciencia ficción, no le gustaba la pornografía, no le gustaba la publicidad artística, no le gustaba la ciencia ficción, bueno, no le gustaban tantas cosas, no le gustaba la pintura abstracta, entonces nos quedaba una especie de viejo romantismo ya, literario. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un movimiento donde pueda entrar todo lo que el surrealismo no acepta.
y creamos el movimiento Pánico. Por eso dijimos, a nuestras obras las vamos a llamar Pánico. Y mi cine se llamó Cine Pánico, pero no por el pánico, sino por el dios Pan, que es el dios de la totalidad. Panteísmo son muchos dioses. Mira, eso yo tenía esa confusión durante años, o sea, ¿de dónde viene pánico? ¿Es causar horror? No. No, de total. Es de total. La totalidad. Total. En tu prólogo de ahí cruzas a la psicomagia, empiezas a hablar de la psicomagia. Sí. ¿Qué es la psicomagia? De los happening pasé, de los happening que era... Yo llevaba gente y le decían el happening, porque los happening yo economizaba dinero, ¿no? Siempre los happening era como dar un banquete, es decir, era gratis. Y se llamaba por teléfono y la gente llegaba, pero era fuera de la crítica, fuera de las autoridades, fuera de los sindicatos. Entonces hacíamos esto. Entonces yo le decía a una persona, ¿qué es lo que, si tú estás delante de un público, qué te gustaría hacer? Entonces una muchacha que era bailarina dijo, me gustaría danzar en tutú, sin calzones y mearme en escena. Bueno, hazlo. Y llegó un tipo que estudiaba filosofía y me dijo, me gustaría salir con una bolsa llena de huevos crudos, y mientras recito a Kant, el filósofo Kant, estrellarme los huevos en la cabeza, así. Ajá. Y otro me dijo, yo tengo un complejo de Edipo con mi mamá, entonces voy a salir con unas botellas de leche y me voy a bañar en leche mientras le canto a mi mamá. Cosas así. Imagen y sonido en Fando y Lis. Así como una gran renovación estética en el campo de la imagen, cuyo responsable fue el cinematógrafo Rafael Corquide, y que posteriormente incursionará en la dirección, en el videoarte y en la docencia, la utilización musical, la edición, entre otros muchos elementos innovadores en cuanto a la parte técnica y a la elaboración de un discurso moderno, actual, que reclama un nuevo tipo de espectáculo. Tiene que encontrar el equilibrio entre artista y comercio. No puede ser algo completamente artístico para Hollywood. Because they are so businessman. It's too much business, too much bullet. No, stop. That is not for me. No, it's too much. Para Jodorowsky el cine debería ser ofensivo, grotesco, pero dando lugar a una reflexión. Y eso sucede en casi todas sus películas. Pero no es el único director que piensa así. Hay tres elementos clave en el cine de Jodorowsky que no solamente se limita a su cine, sino a la gran mayoría del cine surrealista. El uso de imágenes simbólicas, que son representaciones visuales de una idea o mensaje. El color, porque se puede pensar en el cine como un conjunto de pinturas en movimiento. Entonces la atención al detalle del color y cuándo utilizar cada color, de qué manera utilizarlo, es muy importante, al igual que la composición de plano. Pero también es muy importante la conexión con la audiencia. Y este es un punto fuerte de Jodorowsky. Es un tipo al que le gusta dar un mensaje y utiliza el medio del cine como en su época usó el teatro o la poesía para hacerlo. Al igual que usó los cómics cuando no pudo contar su historia, y ahí nace el Incal, la Casta de los Metabarones. Por ende, lo importante es intentar decir algo y hacerte sentir algo. Montaje. El filme maneja el uso de planos secuencias y varios tiempos subjetivos que forman un tiempo no identificado precisamente. Generalmente, este es un tiempo mítico. Género de cine de autor. Podemos considerar otro tipo de innovaciones como son la utilización de una mirada subjetiva que se confunde entre el punto de vista del director y de sus personajes. Este punto de vista subjetivo igualmente se extiende al uso de la música y de los ruidos que se escuchan en los diversos escenarios. Un anuncio inmenso en Times Square. O sea, el soundtrack del Topo lo edita Apple, la marca de los Beatles. O sea, le están pasando cosas tremendas, ¿no? O sea, él es una figura tan importante, casi yo creo que sería la figura más importante de la contracultura mexicana y de la contracultura latinoamericana también. Tiene seguidores por todos lados, detractores también. Hay que recordar que, bueno, justamente con Fando y Lis pidieron su expulsión cuando se presenta la película en la reseña de Acapulco, ¿no? Y de hecho cierra la reseña de Acapulco, es la última reseña de Acapulco, dado el escándalo de Fando y Lis, ¿no? Pero vamos, eso mostraba su fragilidad. En cambio, después del Topo, ya es una figura de una enorme fuerza. La montaña sagrada yo creo que corresponde a una transformación muy fuerte de Jodorowsky en el gran prestigio que es. O sea, ya se ha vuelto
una referencia para toda la contracultura norteamericana. Fue una película muy rica visualmente, trajo unos problemas tremendos. La película se interrumpió a la mitad de la filmación. Quisieron expulsar a Alejandro del país por una escena que se filmó frente a la Basílica de Guadalupe. Y dijeron que era una misa negra. Casi corren a Schulenburg, que era el que manejaba la basílica. Se interrumpió la película. El contador se fugó con el dinero. Entonces entró la compañía de los Beatles a apoyar la otra parte y se terminó. Toda una aventurota, la montaña sagrada. Abandoné el país porque me llamó el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación. Echevarría estaba ahí, el presidente. Me dijo, mire Jodorowsky, me dijo, el presidente lo quiere mucho. En su discurso anual ha citado una de sus fábulas pánicas, imagínese usted. Pero también puede ser gran amigo y gran enemigo. Tenga cuidado. En la montaña sagrada no ponga ni un uniforme del ejército, un uniforme de soldado, ni un religioso, ni siquiera un bombero. Quíteme todos los uniformes. Porque si no, usted arriesga y su familia arriesga. Y en la noche, los halcones vinieron a decir, Jodorowsky, te vamos a matar. Entonces tomé todo mi material y me largué. Y lo terminé en Estados Unidos. Y fue ahí cuando me fui. Porque había amenaza de muerte. Intertextualidad. También el filme se caracteriza por ser un cine de autor, al estilo de la Nueva Ola francesa, en la cual su director se expresa mediante metáforas y símbolos visuales, como son el propio infierno, el infierno de Dante, la invalidez de Lis, que no puede caminar y siempre tiene que ser empujada por Fando, el cual da malos tratos como golpes, latigazos, la tira, la amarra, incluso la hace sangrar, lo cual representa un anticipado sadomasoquismo muy lejos del cine mexicano tradicional. Cine e ideología. Al respecto opina el profesor Francisco Gómez Tarín. Afirma, lo cierto es que en Europa el proceso revolucionario se dio en el seno de regímenes democráticos consolidados que confrontaban con una industria cinematográfica potente. La violencia era verbal y conceptual. En América Latina los medios eran escasos. La violencia era explícita, tanto por otro lado el abanico ideológico. Y el cine ante todo fue considerado un arma, un vehículo capaz de reunir grupos de personas y provocar discusiones de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer un cine más real, un cine más tangible, un cine con una propuesta latinoamericana, con una propuesta mexicana, con una propuesta de cine de autor. Es una película muy buena. A mí me gusta incluso más que El Topo. O sea, es más lanzada, es más clara en su mensaje, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es la última vez que él es claro en su mensaje absolutamente subversivo. O sea, está a punto de hacer comentarios verdaderamente políticos. En la montaña sagrada sí tenía un personaje que se llamaba Cell, y cada uno estaba relacionado con un planeta. Estaba instruyendo Oscar Ichazo. Oscar Ichazo tiene ese movimiento que se llama Enneagrama. Enneagrama es el símbolo que tiene Gurdjieff. Sí. Y cada uno de los personajes estaban en ese enneagrama que utilizó Alejandro como símbolo en la montaña. Un mío era Cell y era un personaje que dirigía una fábrica para construir. ¿Qué construía? ¿Te acuerdas? Pues el personaje se trataba que recorría con sus viejitos que la seguían en la fábrica de los juguetes, y la señora muy aristócrata, ¿verdad? Con ese peinado que me hicieron. Película que refleja muy claramente el género de terror, ¿no? El género de, pues hasta cierto punto, cine gore incluso, ¿no? Esta película la produjo Dario Argento, un italiano que hizo varias películas de terror y suspenso. Y pues también fue una película tipo Jodorowsky, muy de vanguardia.
musicalizada maravillosamente, con música muy mexicana, filmada casi toda en el centro histórico de México, muy bella, muy violenta, y también nos hizo trabajar 20 horas diarias. Esposa de un tipo que simboliza, digamos, ese poderío, ¿no?, norteamericano sobre México, ¿no?, a través de la metáfora esta del circo y de este país sumamente religioso y sumamente fanático, ¿no? Yo creo que ahí lo que pasa es que es una película de la nostalgia. Yo creo que es una película en donde está viendo con enorme distancia a México. Entonces ya lo procesó, o sea, ya lo entendió, ya lo codificó y ya lo volvió una narrativa. O sea, y eso es lo que me parece más hermoso de la película. La película de Santa Sangre, indudablemente, Alejandro Luna lo dijo en su momento, es la historia, es la película donde Alejandro realmente cuenta una historia. Hay un cuento ahí muy claro que es perfectamente legible, y con las otras no, con las otras era como un poco caótico, ¿no?, como un poco más hermético, mucho más lleno de, vamos, había que poner un esfuerzo mayor para interpretar sus películas. Yo creo que es su primera película totalmente mexicana. O sea, curiosamente cierra su carrera cinematográfica con una película totalmente mexicana. Un director tiene la obligación de llevar a sus actores, es el que mejor conoce la historia o lo que quiere comunicar a través de esa historia o el lenguaje que va a utilizar para ese tipo para su película, ¿no? Entonces, pues uno se entrega al director cuando el director es un hombre inteligente, claro, en lo que te pide y te gusta la historia que estás haciendo y el personaje que estás desempeñando. Y así fue, yo me entregué absolutamente a Alejandro, algo que le agradezco mucho. Creo que Alejandro es de los pocos directores con los que yo he trabajado que realmente dirige actores. Jodorowsky tiene el don de la perfección y dirige perfectamente. Y si hubiera que hacer una toma 60 veces, pues se hace 60 veces, hasta que Alejandro dice, ya quedó. Así fue en teatro, ensayos de horas y horas y horas, claro. Es un excelente director de actores. Al terminar el montaje de La Montaña, no sé por qué... conoció a Michel Seydoux, el que supuestamente iba a ser el productor de este nuevo proyecto que era Dune. Otras aportaciones del filme son la visión acerca de las mujeres, las cuales fluctúan desde mujeres plenamente sometidas a mujeres que expresan su sexualidad. La presentación de personajes travestis, algo que nunca había sucedido en el cine mexicano. El tema de la pederastía entre hombres mayores y niñas. Un trasfondo psicoanalítico en el cual los sueños y la imaginación tienen gran importancia. La presentación de escenas de desnudos y una carga erótica que subyace a lo largo de toda la película. La violencia que mantienen los personajes de Fando y Liz entre ellos, así como otros personajes grupales o individuales con los que se encuentran a lo largo del viaje. El tema del machismo de Fando y otros personajes que por ser seres incompletos los expresan hacia las mujeres. El tema de la locura en los personajes como el mundo que nos representa. Una crítica a la burguesía y a la religión que nos recuerda a los filmes del director Luis Buñuel del Perro Andaluz y La Edad de Oro. En una visión más desde nuestra época aparece el tema de la violencia de género, también aparece una carga simbólica y una carga subjetiva, una carga metafórica presente en casi todos los discursos cinematográficos que se puede ser patente en el tratamiento de la imagen, el sonido y el montaje. La utilización de la voz en off, la cual crea otro nivel de realidad dentro del relato y que se desarrolla a lo largo del filme. El estilo propio de Alejandro Jodorowsky, que ya se encuentra muy marcado en esta película y que va a continuar en otros de sus filmes. La presentación incluso de jóvenes como protagonistas principales, que en esa época se relacionaban con una rebelión al sistema actual principalmente del presidente. La crítica al sistema de México en la década de los 60, al presidencialismo mexicano, que presagia el movimiento de octubre de 1968. Y por último, la inclusión en este filme de una deliberada contraposición al cine clásico.
la cual lo convierte en un ejemplo sobresaliente de una película de ruptura que pertenecería al modelo de producción cinematográfica relacionado con el cine moderno. La película viene a ser toda una película innovadora para el caso de México, para el caso de Latinoamérica, e incluso va a recibir comentarios muy favorables en Estados Unidos y en Europa. ¿No? O sea, había una verdadera estética. En eso sí yo siento que supera a Buñuel. Buñuel era muy plano en sus presentaciones, ¿no? Era muy convencional. Él sí dejaba que fuera la historia la que fuera armando más o menos las situaciones, ¿no? En el caso de Jodorowsky, ahí sí tenemos un cuate con una propuesta estética mucho más armada. Sabe usar la música, ¿no? Sabe usar los diálogos, sabe usar los gritos, sabe usar el blanco y negro, ¿no? Tiene un excelente camarógrafo que es Rafael Corchidi, que va a ser realmente el que le salve muchas situaciones, ¿no? O el que acabe armando la película. Pues en el fondo fue un niño travieso, ¿sí? Y provocativo como son los niños. Pero bueno, con consecuencias mayores, porque eso no era personal, era público. Pero pues a la gente sí como que le provocaba algo, porque algo de inconsciente les entraba, no a todo el público, pero sí a algunos les afectaba inconscientemente, ¿no?